Quiero meditar con ustedes al respecto de lo que Dios ha estado hablando en esta casa. Y está en Hechos 2, Hechos 3 y Hechos 4, los capítulos 2, 3 y 4. Primero, realmente Dios nos ha dado la palabra en Hechos 3, pero la verdad es que Dios me llevó a Hechos 2 y luego a Hechos 4 y ha complementado, ha hecho un chaliz, cordón de 3 dobleces, eso dice la palabra. Entonces vamos a empezar en Hechos 2, capítulo 2, el versículo 1. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí veo muchos elementos, pero el más importante es que dice, este era un lugar que había sido determinado por el Señor. Este lugar, un aposento alto, era un lugar donde Dios los había convocado. No es que a ellos se les ocurrió ir a ese lugar, sino que Dios los convocó a ese lugar. Les dijo, quiero que vayan a este lugar y que esperen. Esa fue la instrucción del Señor. Y dice que todos en ese lugar que Dios había convocado estaban unánimes y estaban juntos. ¿Qué quiere decir juntos? Juntos como tú y el que está al lado tuyo, es físico. ¿Y qué quiere decir unánimes? Que tenían el mismo sentir, el mismo corazón, la misma expectativa con respecto a ese lugar. Estaban esperando algo de parte de Dios. Nosotros hemos declarado que este es un aposento alto, que esta casa es un aposento alto, un lugar de su presencia. ¿Estamos juntos? Estamos juntos. Pero además tenemos que estar unánimes. ¿Qué quiere decir unánimes? Que todos tengamos la expectativa que el Señor va a derramar en este lugar en abundancia su Espíritu Santo. La palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. La palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay la revelación del Padre, porque el Hijo revela al Padre y el Espíritu Santo revela al Hijo y al Padre. Y donde está el Padre hay salvación, donde se declara el nombre del Señor. Y donde hay salvación, la palabra salvación tiene 3 acepciones. Dentro hay sanidad, hay libertad y hay perdón de pecados. Entonces miren lo maravilloso de la visitación de Dios. Donde está la visitación de Dios, las cosas no vuelven a ser las mismas. Y esa es mi oración. Esa es mi oración. Voy a hacer un alto. Juan Carlos, ven por favor, hermano. Me he propuesto no traer la palabra a no ser que demos un testimonio de lo que Dios ha estado haciendo durante la semana. Nos tenemos que acostumbrar a buscar el favor de Dios en la semana. Y Juan Carlos nos costó un testimonio en la reunión de oración. Entonces, Juan Carlitos, por favor, 2 minutitos, si puedes. ¿Te acuerdas de que no? Yo sé que tienes muchos, pero ese que nos has cantado el sábado. Buen día. Bueno, el Señor está haciendo cosas muy lindas en la iglesia y el día sábado en la reunión de oración temprano, después de haber orado bastante fuerte y el Señor nos ha dado una palabra muy especial para una persona y profetizar sobre su vida. Había sido mucho tiempo que estábamos, no sé si el término vale, pero fregando en nuestra vida para tratar de hacer las cosas ligeras. ¿Quiénes trabajan mucho? Levanten la mano. Nadie trabaja mucho, ¿verdad? Oye, qué iglesia, ¿no?
poquito. Yo trabajo mucho. Yo conozco otro hermano que trabaja hasta las 2, 3 de la mañana y está y cobra los sábados. Ese sí trabaja duro. Pero yo le decía al Señor, desde una etapa que el Señor restaura nuestra vida, bajo esa promesa y ese sacrificio en la cruz, y cuando realmente entendemos nuestra vida en el Señor, y nuestra vida es restaurada, pero restaurada desde el corazón, es que entiendes cuál es tu sentido en una iglesia, es que entiendes y conoces tu vida en fe, y empiezas a caminar. La palabra dice que cuando el Señor está presente en ti, de ti fluye palabra de Dios. Y yo siempre le pedía al Señor y le decía, Padre, ¿cómo puedo hacer tantas cosas para ti si no tengo tiempo para respirar? Entonces yo empecé a orar. Y orábamos con David y no ha sido 3 reuniones de oración, han sido como 3 años orando, para que el Señor haga nuestra vida más ligera y nos dé tiempo. Hasta que un día empezamos a leer en este trabajo que empezamos de discipulados, y cuando hablábamos con David, hablamos de los negocios. Y hablábamos de nuestros negocios, pero después entendimos a través de una prédica de los negocios del Señor. Y los negocios del Señor son más importantes que nuestros propios negocios. Entonces yo le decía a David, yo quiero hacer los negocios, Señor. No sé cuántos quieren hacer negocios para el Señor, pero yo quería hacer negocios para el Señor. Le decía, Padre Santo, yo quiero tener tiempo para hacer negocios en ti. ¿Qué implicaba eso? Tenemos nosotros un grupo de familias, de restauración espiritual en familias. Y el Señor ha bendecido ese grupo, porque el Señor ha restaurado familias. Y lo ha hecho muy lindo, lo ha hecho muy bien, porque muchas de esas familias hoy están sentadas acá. Y quienes están viviendo esa restauración son los niños, son los hijos, son las esposas, son los esposos. Pero implicaba mucho sacrificio en tiempo. Y a veces yo viajo mucho. Viajaba el lunes y volvía el lunes en el último vuelo porque tenía reunión el martes. O volvía el martes en el vuelo de las 4 o a mediodía para volver a viajar el miércoles en el primero, porque tenía reunión. Y a veces mi esposa decía, pucha, qué sonrisa de sacrificado, qué lindo que trabajes y que hagas las cosas por Dios. Pero después me decía, ¿y otra vez vas a viajar? ¿Y por qué no llegaste? Que son las 9, son las 10. Es que tengo que hacerme tiempo para poder estar con el grupo que tenemos. Y cuando empezamos el desafío de empezar a discipular, dijimos, esto está grave. Esto está grave. Si no teníamos tiempo, ahora no tenemos más tiempo. ¿Por qué? Porque llevábamos a los varones a la oficina y nos empezábamos a reunir. Y virtualmente ya no trabajábamos en las mañanas. Y todo lo de mañana había que trabajarlo en la tarde y en la noche. Y en la noche venía alguien y nos visitaba y teníamos que seguir en los negocios de Dios. Y yo le decía, Señor, esto está mal. Tenemos que poner en orden nuestros negocios, contigo y con esta gente, con todos los que trabajamos. Y ahí un día me puse a pensar y dije, si solo trabajo 8 horas y tengo este plan de cuentas, no funciona. Y como la familia va creciendo, vamos teniendo nietos, hay más regalos y muchas más atenciones y muchas cosas, y vienen los nietos y uno no puede estar con ellos. Dije, eso está más complicado. Entonces yo le decía al Señor y cerraba mis ojos, Padre Santo, tú sabes el tiempo que hemos invertido en creer en una familia. Tú sabes el tiempo que hemos invertido en creer en una iglesia. Y el Señor nos ha mostrado una iglesia grande. Pero para una iglesia grande necesitamos empezar a hacer negocios con Dios. Entonces ahí volví a cerrar mis ojos y le decía, Señor, no sé cuál es tu plan, pero algo tienes que hacer. Y eso empezó en una palabra mucho más fuerte de oración hace como 8 meses atrás. Ustedes saben que yo tengo una empresa y de la nada, yo oro un día y le digo, Padre Santo, este negocio
no es de Dios. ¿Por qué? Porque me quita mucho tiempo. Y al día siguiente yo tenía un comprador para la empresa. Y yo lo pensaba y decía, si la vendo, ¿qué hago? Vuelvo a la oficina. No, ahí yo dije, no, ahí tengo problemas. Entonces dije, de Dios, si tú me mandaste esto, así es. Y la vendimos. Y estamos en todo el proceso de transición de entrega de la empresa, que es dentro de una semana más lo acabamos, 6 meses tardamos. Y yo cerraba mis ojos y le decía, Padre Santo, ¿y ahora cuál es el destino? ¿Por qué? Porque te la voy a poner más difícil. Yo oro así al Señor. Esto está más difícil cada día. Bien, ahora hay vacaciones, ya no tenemos que trabajar tan duro. Por eso es que íbamos más a las reuniones de oración, estábamos más involucrados con los grupos de las familias, estábamos discipulando más de cerca. Nuestros discipuladores tenían tiempo para estar con nosotros. ¡Qué lindo! Amén. Y yo le decía a mi esposa, ¿y ahora la comida? Señor, es tu problema, porque tú me has metido a tus negocios y yo necesito que tus negocios me respalden. Hasta que empezó a pasar algo muy increíble. Nos empiezan a llamar. Nosotros tenemos una empresa de alquiler de vehículos. Y nosotros alquilábamos y teníamos que agitarnos porque los clientes venían y que si se chocaban o que si tenían algún problema técnico o alguna cosa. Y nos empiezan a llamar los clientes, llamémoslos VIP, que teníamos. Y me dicen, Juan Carlos, sabemos que la empresa se ha vendido, sí, queremos que tú nos atiendas. No puedo. No, me dice, el problema es este. Yo tengo un contrato y necesito esta cantidad de vehículos y necesito con choferes. Ah, ya. Esto es más light. ¿Por qué? Porque si van con choferes, van cuidados. Y si vuelven con mis choferes, van cuidados. Y tenemos toda la infraestructura. Sí, por esta vez puedo hacerlo. Y lo hacemos. Y sale el negocio y viene la promisión de un mes. En 2 días. Amén. Señor, wow. Cierro mis ojos, vamos a la reunión de oración, oramos en el grupo de familias por provisión y ese ministerio de finanzas y la provisión. Y cuando al otro día pasa ese grupo de oración, y otra llamada del exterior. Juan Carlos, necesito un alquiler de un vehículo por 1 mes. Wow, pero lo necesito tuyo. Y lo necesito con un asistente. Wow. Calculamos. Provisión de 3 meses. ¿Y el resto del tiempo qué voy a hacer? Abro mis ojos y le digo, Señor, esos son tus negocios. ¿Saben qué? El día sábado nosotros orábamos por un hombre. Yo quiero que ese hombre se levante, es Orlando. Y nosotros profetizábamos sobre su vida. Y él decía, yo quiero que el Señor saque esta pequeña duda que yo tengo en mi corazón. Esta pequeña falta de certeza. Cuando la tienes en tu corazón, no avanzas. Cuando la entregas, la botas, la rechazas, la pisas y empiezas a vivir una fe realmente en el Señor te bendice. Y hay tantas cosas de las que ya no tienes que preocuparte. Y tienes mucho tiempo. Mucho tiempo. Y yo declaro que estamos en ese tiempo. Y pienso que invitarlos a que la vida no está hecha para agitarnos. La vida no está hecha para vivir en cardos. La vida, y como decía David, y hablábamos el anterior domingo, creo, no hemos nacido por esa promesa y por la fe que tenemos
para vivir descalzos, para vivir mendigando, para vivir sufriendo y para vivir en angustia en nuestro corazón y en nuestra vida. Hemos venido a este mundo bajo la bendición y, como decía Vesna alguna vez, con ese chip implantado de bendición en tu corazón para vivir realmente en abundancia, en bendición, en provisión, y que todos los ítems que son complicados en tu vida estén cubiertos, absolutamente cubiertos. No hay otra cosa. Pero eso es el tema de las finanzas. Este día que hacíamos ese trabajo con este primer contrato, esa semana habíamos estado con una palabra. ¿Y qué es la palabra que habíamos dado el martes en nuestra reunión de célula? Estaba manejando y se para un trufi en mi delante. Todo lo puesto en Cristo que me fortalece. ¿Alguien sabe qué libro es? Menos vos. Filipenses 4:13. Cuando lo dije en la célula, me respondió un niño de ese tamaño. Filipenses 4:13. Memorícenlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánto es? ¿De dónde es? ¿Qué libro es? ¿De nuevo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Orlando, todo lo puedes en Cristo, porque solamente Él te fortalece. Repitan eso con su nombre. Eso lo ha escrito el Señor para cada uno de nosotros. Estaba en un micro, en el parabrisas de atrás. De ahí me voy a Quillacollo manejando y lo vi escrito en una pared. Al día siguiente lo vi en un taxi. Y un día me voy a Vinto, porque era un proyecto en Vinto, y vi una hoja que flotaba en el río Rocha. Y yo vi que era una hoja de la Biblia y me entré medio al agua y la agarré. Era Filipenses 4:13 y decía, todo lo puedo en Jesucristo que me fortalece, y es la única fortaleza en nuestra vida. Y es la única fortaleza en esta iglesia. Y a esta iglesia se ha llamado porque existen corazones que han sido restaurados y el Señor está haciendo un cambio en la vida de nuestros corazones. Te invito a que seas parte de la empresa, de los negocios y decir, Señor, solamente quiero hacer negocios para ti y nada más que para ti. Y Él te va a dar ese tiempo y esa vida de calidad. Yo le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios porque todo lo puedo en Jesucristo que me fortalece. Amén. Amén. Ahora sí puedo continuar. Entonces ese día estaban en el lugar correcto, en el tiempo correcto, bajo la voz y dirección de Dios, del Dios correcto a quien servimos. Y dice que se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y dice que mientras hablaban les oían hablar las maravillas de Dios en el versículo 11. Y luego en el primer discurso de Pedro, él da testimonio de una palabra que estaba en un libro del Antiguo Testamento, en Joel, y en el versículo 17 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y daré prodigios en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces yo dije, Señor, esta palabra es para esta casa. Primero que nosotros somos ese aposento alto. Nosotros somos ese lugar que tú has convocado, que tú has mirado, ese lugar que tú has definido. No estamos aquí porque a alguien se le ocurrió, sino porque en tu corazón estaba este lugar,
este momento, este tiempo. Estamos con la palabra y el favor de Dios exacto donde Dios nos quería tener. Pero ahora necesitamos ver que por causa del derramamiento del Espíritu Santo, nuestros hijos profeticen, nuestros jóvenes vean visiones. ¿Saben? Todo esto lo hemos dejado para los adultos. Normalmente los adultos son los que tienen visiones, los que profetizan. Y los niños y nuestros jóvenes, normalmente de ellos no recibimos palabra. Y dice que un testimonio del derramamiento del Espíritu Santo en ese aposento alto, ¿cuál fue? Que tus hijos ahora iban a profetizar. Que tus hijos ahora, que tus jóvenes ahora iban a ver visiones. Como hace referencia entre hijos y jóvenes, asumo que los hijos son más pequeños y los jóvenes son más grandes. En todo caso, además dice, y sus ancianos soñarán sueños. Los sueños son un lenguaje a través del cual el Señor nos habla. Entonces, en esta iglesia, si es que hay jóvenes que se levantan a profetizar, si es que hay jóvenes que se levantan a traer las visiones de Dios, ustedes tienen toda la apertura en este lugar. Tienen las puertas abiertas para venir y traer la palabra del Señor a esta casa, a través de todo lo que Dios les hable, sin importar qué edad tengas. Aquí no se trata del pastor que tiene la gran revelación, ni de la hermana que había sido la gran profetisa. Aquí se trata de que todos fluyamos en el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo es que ustedes sean parte de esta casa. Como decía Besnita, esta es una iglesia multigeneracional. Aquí no privilegiamos a la estrella resplandeciente que tiene una gran revelación. No dudo de que hayan maestros en la casa. Pero lo que sí tenemos que tener presente es que nosotros estamos esperando que ustedes se levanten con la palabra del Señor y la dirección en esta casa. Y luego dice, prodigios arriba en el cielo y señales en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. Me pareció tan interesante, bueno, primero dice prodigios en el cielo y señales aquí en la tierra. Yo le he dicho, Señor, queremos ver esas señales. Y lo que Dios ha hecho inmediatamente ha empezado a desatar señales en medio nuestro. Eso que hemos tenido el anterior domingo con tantos testimonios, ¿no son acaso las señales del Señor? Sí, y por eso yo he dicho, Señor, no voy a predicar si es que antes no podamos dar un testimonio fresco de lo que tú estás haciendo. No de lo que pasó hace 100 años, ni hace 500 años, ni hace 1000 años, sino lo que tú estás haciendo hoy en medio nuestro. Y ese testimonio a ti te va a dar toda la gloria. Esto mismo que estaba compartiendo Juan Carlos. Por supuesto, llega un momento en que él me decía, David, lunes hago discipulado, martes tengo reunión, miércoles hago discipulado, jueves también tengo discipulado, y así toda la semana. Me dice, ya no me queda tiempo para hacer nada más. Entonces yo le digo, ok, hay algo que reordenar ahí, como él mismo daba testimonio. Le digo, olvídate de esto, nos vamos a enfocar en esto, vamos a buscar el favor y la provisión de Dios. Y de acuerdo a lo que él mismo ha dicho, Dios le ha empezado a dar trabajo que le permitía tener el tiempo para poder dedicarse a los negocios del Señor. Sí, si Dios necesita que nosotros seamos obreros, de hecho la palabra dice, la mies es mucha, los obreros pocos, oren por obreros. Si Dios nos quiere usar como obreros, nos va a tener también que dar la bendición para que con un trabajo X que hagamos, tengamos la provisión y tengamos después la libertad para poder hacer las cosas de Dios. Pero necesitas creer eso, porque si no lo crees y no lo liberas en tu vida, ¿cómo lo vas a recibir? Entonces, se tiene que acabar el discurso de estoy tan ocupado, a no ser que, no, ni siquiera, se tiene que acabar ese discurso, tiene que salir de tu boca ese discurso, estoy tan ocupado que no puedo hacer las cosas del Señor. Tu discurso ahora tiene que ser,
vivo bajo la bendición y la provisión de Dios y tengo todo el tiempo que necesito para ministrar, para asistir a mi célula, para discipular, para estar con mi discipulador. Tengo todo el tiempo para honrar y servir al Señor. Ese tiene que ser su testimonio. Porque ustedes son hijos. Porque ustedes no son siervos ni esclavos. Ustedes son hijos en la casa. Y los hijos tienen ciertos privilegios. Y uno de los privilegios es el poder ocuparnos en los negocios de nuestro Padre y tener toda la provisión que necesitamos en nuestras casas. ¿Lo crees? Confiésalo. Si lo confiesas, lo vas a recibir. Porque no servimos a un Dios que es hombre para mentir. Servimos a un Dios que se para sobre todas nuestras circunstancias, sin importar qué difíciles parezcan, para traer favor sobre nuestras vidas. Ok, entonces este derramamiento del Espíritu Santo, este Pentecostés, está despertando en la iglesia dones y ministerios. Y lo he empezado a ver. Gente que ha empezado a profetizar, gente que ha empezado a enseñar, gente que ha empezado a evangelizar. Muy lindo, Dios ha empezado a mover las aguas. Dios ha empezado a hacer cambios en la iglesia. ¿Por qué? Porque le estamos creyendo al Señor. Esta es nuestra palabra. Luego, en el versículo 19 dice, sangre, fuego y vapor de humo. Yo decía, ¿qué es eso, Señor? Sangre, entiendo, la sangre del Señor. Fuego, entiendo, el Espíritu Santo de Dios, como dice unos versículos atrás. Y luego dice humo. Y le decía, ¿qué es ese humo? Ustedes saben que cuando el Señor fue levantado, dice que los discípulos lo vieron, pero una nube lo cubrió y ya no lo veían más. Entonces, ¿qué le decía al Señor? Señor, quiero entrar en tu nube para poder ver al Cristo glorificado. Saben, este es el tiempo en el que si no entramos a la nube de la gloria de Dios, no vamos a poder ver a Cristo glorificado. Porque este Cristo que fue ascendido, dice que va a descender del mismo modo, en una nube. ¿Quién lo va a poder ver? Todo ojo lo verá, dice la palabra, por su gloria y su resplandor. Pero hoy día nosotros necesitamos entrar en esa nube de gloria que los discípulos no veían, porque dice que lo cubrió para poder ver a ese Cristo glorificado. Cuando veamos a ese Cristo glorificado, entonces vamos a poder traer las riquezas de los cielos a nuestras circunstancias. Y va a ser un testimonio en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que empujar, tenemos que estar ahí, tenemos que estar en oración. Yo le digo, Señor, voy a trabajar hasta que pueda ver. Voy a orar hasta que pueda ver los milagros, la provisión, el favor tuyo sobre mi vida. No quiero vivir, y ese es un error que cometeríamos, si nuestro cristianismo se vuelve una filosofía, un pensamiento bonito. Hay muchas religiones así, que tienen bonitos eslogans, bonitos pensamientos, paz y amor, te hablan de colores, te hablan de mil cosas. Yo le he dicho, Señor, yo quiero tener un cristianismo vivo, un cristianismo que tiene testimonio, un cristianismo que yo declaro tu palabra y veo que las cosas ocurren, que las cosas cumplen, que tú eres uno que abre puertas, uno que genera oportunidades. Le he dicho, Señor, yo quiero vivir ese evangelio en todas circunstancias. Si es un examen, si es un trabajo, si es una oportunidad de negocio, si es salud, si es libertad en tu vida. No vivir como esclavos, sino como hijos en la libertad a la que Dios nos llamó a vivir. No vivir rascando, llegando a tu casa muerto. ¿Por qué? Porque has trabajado todo el día. Esa es una maldición. Si estás llegando a tu casa muerto porque todo el día has estado trabajando, hazte una evaluación. Porque dice, la maldición dice, con el sudor de tu frente comerás. La tierra te producirá cardos, te producirá espinos.
O sea que si estás sacando pecho porque estás transpirando mientras trabajas, en realidad estás sacando pecho por la maldición que estás arrastrando. Tu trabajo debería ser una bendición, algo que alegra tu vida. Y mientras lo haces, estás sirviendo al Señor, y mientras sirves al Señor, debería ser un motivo de alegría. Y si llegas a tu casa cansado, decir: Señor, he visto tantos milagros hoy día, tantos prodigios. Me acuesto sabiendo que tu favor no se ha alejado de mi vida. Pero ¿han visto a veces cómo es nuestro discurso? ¿Y han visto a veces cuántas horas tenemos que estar enterrados en cosas? Todo porque no sacamos la provisión que tenemos de parte de Dios en nuestras vidas. Necesitamos empezar a proclamar la palabra y a vivir el favor de Dios que ha sido derramado en la cruz del Calvario para nosotros. Sí, esa es la forma. Esa es la forma, no vivir bajo maldición, cuando Dios nos llamó a vivir en bendición y en favor. Cuando Dios quiso que vivamos con toda la abundancia. Los patriarcas no eran hombres que tenían que ir a los pueblos vecinos pidiendo favor para poder seguir viviendo. Dice la palabra: no seas cola sino cabeza. Dice la palabra: tú tienes que ser de los que dan, no de los que piden. Pero ¿cuándo ocurre eso? Cuando nos apropiamos de ciertos principios que están en la palabra, tal como daba testimonio nuestro hermano Jesús la anterior semana. Y nos daba una explicación al respecto de la palabra y el derramamiento de sangre del rostro del Señor Jesús. Pero necesitamos creer y caminar en fe. Como decía Juan Carlos ahora, una pequeña espina puede detener tu camino. Entonces, este es el tiempo que Dios nos está llamando para ser una iglesia bendecida, una iglesia próspera, una iglesia que vive en la riqueza y el favor de Dios. ¿Cómo vamos a dar testimonio si viene gente con necesidad y nosotros tenemos mayor necesidad que ellos? ¿Se dan cuenta? Tenemos que ser un testimonio de Dios, decir: tenemos el favor de Dios, tenemos la bendición de Dios en nuestras vidas. Entonces aquellos que vienen decir: a ver, ¿cómo lo has hecho? Y nosotros mostrar a Cristo y decir: lo hemos logrado no por nuestra habilidad, ni por nuestra fuerza, ni por nuestras buenas ideas, ni buenas intenciones, sino porque el Dios al que servimos se preocupa de sus hijos en cada detalle de sus vidas. ¿Ustedes creen que eso no glorifica a Dios? Claro que glorifica a Dios. Pero para eso nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos en los que vivimos. Y estos tiempos en los que vivimos son de la sangre del Señor que nos cubre, la sangre del Señor que nos lava y nos lleva más allá de nuestra limitación, más allá de cualquier necesidad en nuestras vidas. Miren, no podemos dejar de predicar esto. No podemos dejar de predicar el favor de Dios. No podemos dejar de predicar lo que el Señor Jesús hizo en la cruz por nosotros. No podemos dejar de predicar que vivimos en paz y somos un pueblo alegre y contento porque el Señor lo conquistó en la cruz del Calvario. No podemos dejar de predicar que somos parejas, los que son casados, que se aman profundamente, se respetan profundamente, porque hemos sido encontrados por el favor de Dios y la bendición de Dios. No podemos dejar de vivir así, porque tenemos esa provisión del Señor en nuestras vidas. Aquí en el versículo 38, el capítulo 2, Pedro les dijo: una gran multitud se acercó por causa de este Pentecostés y les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Como consecuencia de este movimiento había mucha gente preguntando qué había pasado.
Y luego en el 40 dice, sean salvos de esta perversa generación. En el 41, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como consecuencia del testimonio del Espíritu Santo, como consecuencia del testimonio de la palabra predicada de arrepentimiento y la exposición del reino de Dios por parte de Pedro, nuestro hermano Pedro, dice que ese día fueron bautizados porque recibieron al Señor en su corazón como 3,000 personas. Miren, yo le he dicho, Señor, yo quiero esto. Esto es para nosotros. ¿Por qué Dios le puso 3,000? No sé por qué, ni me interesa. Lo que sí sé es que aquí dice 3,000, entonces yo le he dicho, Señor, quiero este número. Cuando me des ese número, no sé ya Dios qué hablará, pero hasta mientras, Señor, yo te pido por este número. Aquí dice que 3,000 fueron alcanzados. ¿Cómo 3,000? Porque normalmente la costumbre en tierras judías era contar a los hombres. No contaban ni a los niños ni a las mujeres, y los hombres siempre y cuando eran mayores. Entonces, por eso dice como 3,000, porque tal vez eran 5,000 o 6,000. Algunos historiadores dicen hasta 7,000 en ese movimiento del Espíritu Santo. Le he dicho, Señor, esta es la palabra para esta casa. Todo esto que estamos hablando, Hechos 2, 3 y 4. En esta palabra, esta es nuestra visión, esta es por lo que vamos a vivir en esta casa. El ver que esto sea un aposento alto. El ver que este sea un lugar de su presencia. Un lugar del fuego y la gloria de Dios. Un lugar donde se predique la palabra con poder. Un lugar donde podamos ver a los hijos profetizando, a los jóvenes viendo visiones, a los ancianos soñando sueños. Donde podamos ver el testimonio, así como dice aquí, de estas 3,000 más o menos personas congregadas, adorando y sirviendo al Señor. Y el 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Era una iglesia que vivía compartiendo la necesidad los unos con los otros. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? La palabra, lo que está escrito. En la comunión unos con otros. La comunión era el compartir la vida unos con otros. Nosotros nos hemos vuelto bastante aislados en nuestro modo de vivir. Nos es difícil incluir a gente en nuestras casas. La palabra dice que ellos vivían por las casas, en comunión, partiendo el pan, en oraciones. Necesitamos entonces este derramamiento del Espíritu Santo. Tiene que traer en esta casa y en esta iglesia la necesidad de estar juntos, de compartir nuestra vida juntos, de comer juntos, de invitarnos los unos a los otros. No dejes que en tu casa pase una semana si es que no tienes a alguien de la casa, de la iglesia, en tu casa, sentado en tu mesa. Miren, esto es la palabra del Señor. No dejes que pase una semana si es que no tienes a alguien en tu mesa de la iglesia. Haz que eso ocurra. ¿Cómo puedes hacer? Marcas el teléfono. Hola, sí, quiero invitarte a mi casa. ¿Cuándo puedes venir? ¿Esta noche? No necesitas hacer grandes cosas. Pon a freír unos huevos con un pancito, un café, listo, y es un tiempo de comunión. ¿Cuánto cuesta unos huevos? 6 huevos a 20, 50 centavos, $1, no sé, 6 pesos más 5 pesos de pan. Con 10 pesos tienes un tiempo de comunión con tus hermanos. No pienses que tienes que hacer ni los grandes banquetes ni las grandes preparaciones, pero llama a la gente. A veces no sabemos ni la necesidad que está viviendo otro. ¿Por qué? Porque estamos viviendo alrededor de nosotros, alrededor de nuestra propia necesidad, entre comillas.
alrededor de nuestra propia comodidad, de nuestra propia zona de confort. En cambio, invitemos, seamos de los que empujan, de los que hacen que las cosas ocurran. Aquí dice que había un testimonio de la comunión porque hacían oraciones, y cuando llames a tu hermano, dile: oraremos. Oren por nosotros, tengo esta necesidad, compartiremos, nos alegraremos, estaremos juntos, nos conoceremos. Hagan que ocurra, no dejen que pase el favor y la bendición de Dios y lo que Dios está derramando en esta casa solamente porque no somos intencionales en lo que hacemos. Tenemos que ser intencionales. Ya no es tiempo de esperar y esperar que nos caiga algo en la cara para poder reaccionar. Ahora es tiempo de nosotros empujar para que las cosas se hagan, sean reales. Así no esté, no está, porque dice la palabra: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Si ya estás con hermanos, si ya estás compartiendo, no tengo tiempo. Posiblemente no tienes tiempo, entonces rompe esa maldición en tu vida. Haz que tengas tiempo para poder vivir la vida del Señor, así como está descrita en la palabra. El 43 dice: sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El 46, y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos. Miren, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuántos eran más o menos? 5,000 o 6,000. 3,000 dice la palabra contados. Pero dice que por causa de este testimonio, de vivir comiendo con alegría, estando juntos, con sencillez de corazón, alabando al Señor por las casas, ¿quién añadía? El Señor. ¿A través de qué? Del testimonio de la vida de la iglesia, que vivían en comunidad, que vivían necesitándose los unos a los otros, compartiendo los unos con los otros. El Señor añadía cada día a aquellos que iban a ser salvos. Y por último, el capítulo 3, en el versículo 3 dice: cuando vio Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna, un limosnero que estaba en la puerta. Pedro con Juan, fijando los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Miren, una iglesia vibrante, una iglesia sencilla, una iglesia con alegría en su corazón. Se reunían todo el tiempo por las casas, compartían pan, compartían la mesa del Señor, compartían la palabra mientras se reunían. Y en eso dice que señales y milagros los seguían. ¿Dónde ocurrían? Ocurrían por las casas. Primero, la comunión ya es un milagro. Hoy que la gente tiende a ser tan individualista, la propia comunión ya era un milagro. 2, el otro milagro era que cosas increíbles ocurrían en medio de ellos. Dice que habían prodigios, habían señales, la gente era sanada, la gente era restaurada, la gente era animada, la gente era levantada. Y por último, el testimonio de Pedro y Juan. Dice que estaban en el templo y al entrar vieron a un hombre pobre. Este hombre pobre les pedía limosna. ¿Qué les pedía? Limosna. ¿Les pidió sanidad? No. Les pidió limosna, querían unas monedas. Pedro y Juan les dijeron: ahorita plata y oro no tenemos. Yo digo ahorita porque era una comunidad inmensa que vivían todos juntos, necesitaban mucho dinero para vivir y para estar juntos.
Y el apóstol le dice, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate. Quiere decir, ahora, ¿este hombre era cristiano, el que recibió esa sanidad? No era. ¿Este hombre era creyente, era evangélico? No era. ¿Este hombre había recibido a Jesús en su corazón, había hecho una profesión de fe? No era. Era un hombre mundano, o sea, del mundo, no creyente. Era un hombre que ni había recibido la revelación ni de la sangre, ni había recibido la revelación de que por sus llagas hemos sido sanados. ¿Qué hizo este hombre? Lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. ¿La fe de quién actuó? De Pedro y de Juan, porque el otro no estaba ni siquiera creyendo que el Señor lo podía sanar. Él solo estaba creyendo en que le podían regalar 2 monedas, nada más. Esa era su fe. Entonces, nosotros como iglesia del Señor, la iglesia del aposento alto, hoy día hemos sido investidos con una autoridad para ir y liberar sanidad sobre aquel que no conoce al Señor, sobre aquel que vive en incredulidad, pero por causa del testimonio de esa sanidad. ¿Ustedes creen que este hombre no se volvió al Señor? Claro que sí, por supuesto, porque los milagros, las maravillas y las señales vuelcan el corazón de los hombres hacia Dios. Vuelcan el corazón de los hombres hacia Dios. Entonces, no vayas, o sea, sal, bendice a la gente, pero no solo vayas al creyente. Invita a tu casa al que no cree, anda, abrí la palabra con el que no cree. Orá por el que no cree para que sea sano. El Señor en este tiempo, en esta iglesia del aposento alto, ha liberado la bendición, así como dice aquí, de orar por aquel que no cree para que sea creyente, de aquel que no cree para que sea sano, inclusive en su necesidad y en su falta. Solo se requiere tu fe. Solo que se requiere aquello que tú entiendes y sabes del Señor que puede obrar en la vida de otra persona. Entonces ahora nuestras oraciones no tienen límite, porque a veces decimos, no, lo más importante, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, íbamos a orar a los hospitales y decíamos, no, lo primero tiene que recibir al Señor. Y le decíamos al que estaba postrado, si no recibes al Señor, entonces ¿cómo Dios te va a sanar? Yo no sé de dónde nos hemos inventado esa doctrina bíblica. La hemos hecho bíblica, pero es mentira. Aquí está, ¿no? O sea, y le decíamos es que tienes que abrir tu corazón y ahí el Señor va a hacer un milagro. Nada, mentira. Ahí dice, vayan, oren por los enfermos, tóquenlos, que sean sanos. Y el testimonio de esa vida de Dios va a traer liberación en el corazón de esas personas y va a traer restauración de su relación con Dios. Eso es salvación, libertad de sus pecados. Entonces, ¿qué hacemos hoy día? Vamos, no preguntamos en quién cree. Lo importante es en quién tú crees. No preguntamos en quién cree. El otro puede creer en la piedra, en el sapo, en el perico, en la perica. No importa. Tú vas, oras por su necesidad. Señor, quiero ver el milagro. Estás en la iglesia de Pentecostés. Esta es la iglesia de Pentecostés. El Señor ha liberado una puerta para que nosotros, en esta revelación, podamos ir y orar por el necesitado para que sea liberado y alcanzado para el Señor. Amén. Entonces, ese es nuestro campo de acción. Esta es nuestra visión. Este es nuestro sueño, el poder alcanzar esta ciudad en base al favor y al poder de Dios revelado en esta casa y en nuestras vidas. No vivamos menos que esto. ¿Por qué tendríamos que vivir menos que esto? Si vivimos menos que esto, estaríamos diciendo que el sacrificio del Señor no fue suficiente. Tengo noticias para ustedes. El sacrificio del Señor fue suficiente. No necesitas más. Ahí tenemos toda nuestra provisión.